Subalternidad, falta de voz. La emigración forzada de la poeta quitó su identidad y la colocó en un periodo donde carecía de voz e identidad. Historia reescrita desde abajo. El desempeño de la poeta para restablecer su identidad a través de sus alrededores y no de sus opresores reescribe el camino y el propósito de sus ancestros. Opresión económica política. El sistema económico de la Cuba colonial se basaba en la esclavitud, definiendo aún más la subalternidad de la poeta y otros compartiendo su experiencia. El subalterno no corresponde a una identidad. Esto se ve a través de la poeta y su falta de conocimiento de su cultura y sus ancestros en el mismo entorno que la rechaza por ser una esclava inferior en vez de una cubana nativa. La resistencia fragmentada, esta no es revolucionaria, haciéndose ver en la manera que la poeta resiste su rango de esclavizada mediante su gran compromiso general y las acciones que toma hacia su liberación. Teoría feminista. El género como construcción social. La poeta no describe el género en la esclavitud explícitamente, navegándose hacia la lucha colectiva de todos esclavizados para enseñar su liberación colectiva potencial. El patriarcado como dominación. El patriarcado se entrelaza con el sistema de esclavitud como una fuente común de opresión, dividiendo los trabajos tortuosos en el hogar y en el campo basado en el género del esclavo. Interseccionalidad. Este se relaciona con el punto anterior. División sexual del trabajo. Las mujeres esclavizadas son explotadas por sus cuerpos y sistemas reproductivos, acelerando las dinámicas subalternas de estas. Lenguaje perpetrando a la opresión. El machismo latinoamericano a través de su lenguaje y frases crea una doble opresión hacia estas mujeres esclavizadas. Teoría psicoanalítica. El inconsciente como clave del comportamiento humano. La poeta consigue su libertad a través de su propia voluntad inconsciente. El instinto, la conciencia y su mediador. El instinto de sobrevivir y las acciones conscientes hacia mejorar su vida se resalta en la conclusión del poeta. Vida libre con la naturaleza, como mediador. Conflictos infantiles moldean la personalidad. Los traumas de su tiempo de desplazamiento y tortura fortalecieron su propósito y determinación. Mecanismos de defensa. Su camino hacia la liberación también se comporta como una capa protectiva, defendiéndola de sus opresores mediante cómo realiza su rebeldía inconsciente. Edipo y Electra. A diferencia de muchos textos, la poeta rompe con los esquemas de género causados por este complejo, así creando una vida nueva y libre de opresión. Existencialismo. La existencia precede a la esencia, cada humano determina su propio camino, algo que define a la poeta en todas sus facetas. Libertad y responsabilidad. La poeta halla esta realidad universal ya que cumplió con los deberes que necesitaba cumplir para liberarse de sus opresores. Autenticidad. La rebeldía única de la poeta la diferencia de muchos otros cimarrones, así haciendo visible su libertad. El individuo como el único creador de su significado. La poeta forjó su propio camino con sus acciones liberadoras. Conflicto entre el ser y la sociedad. La poeta no encaja con su sociedad debido a su condición como inferior, obligándola a ser auténtica en todos aspectos. Otredad. La identidad como contraste del otro. La poeta se define como auténtica a través de su rebeldía, creando una personalidad fuerte y libre a diferencia de su sociedad. El otro como marginado y excluido. Cada esclavo pasó por esta experiencia de inferioridad, algo que la poeta usó como leña al fuego. La otredad como construcción social. La Cuba colonial, ya que se basaba en una economía de esclavitud, terminó excluyendo a estos mismos esclavos para así mantener la dinámica capitalista de la isla a costa de millones de vidas. Lucha por la voz del otro. Esto se revela en las acciones cotidianas pero rebeldes de la poeta para marcar su voz y su libertad. Descolonización mediante el discurso. La historia de la poeta como mujer libre a pesar de sus opresores crea una imagen débil del eurocentrismo, así rompiendo estereotipos de todos aspectos y creando uniones nuevas y